Bien. Acá está. Perfecto. Les comentaba entonces que en el día de hoy, hola a todos los que se fueron sumando, vamos a empezar a ver qué es la biodecodificación como una herramienta, además de terapéutica como uso personal, ¿sí? Empezar a trabajarlo a nivel personal, ¿sí? Bien. Todos pueden ver la pantalla compartida, ¿se ve bien? Sí, sí, se ve perfecto. Bien. En sí, la biodecodificación es una herramienta que empieza a trabajar Hammer. Hammer es un médico oncólogo especializado que en su vida personal empieza a atravesar una situación bastante compleja tras la muerte de su hijo, ¿sí? Él tiene un hijo que sufre un accidente y, bueno, un disparo mientras estaba cazando con un príncipe. Él recibe el impacto de bala y a través de eso queda internado y al tiempo muere, ¿sí? Tras la muerte de su hijo, Hammer contrae lo que es el cáncer de próstata y su mujer un cáncer de útero. Él, al ser médico oncólogo, empieza a cuestionarse esto, cómo puede ser la relación entre el estrés que estuvieron viviendo como padres y obviamente el detonante en la sintomatología, ¿sí? Él empieza a cuestionar y a investigar, ya que tenía la posibilidad en sus consultas investigar si sus pacientes habían vivido alguna situación traumática, algún estrés intenso, y empieza a visualizar que todos en algún punto habían vivido una situación estresante y luego se había desencadenado lo que es el síntoma. Entonces, tras esta coincidencia, él empieza a elaborar una teoría en base a lo que tiene que ver la relación emocional, las emociones, los conflictos no resueltos, con aquello que genera una adaptación biológica en el cuerpo, que es la enfermedad tal y como nosotros la conocemos, ¿sí? Entonces, hoy en día, en lo que son las terapias, en la psicología, se puede ver claramente que las emociones influyen en todo lo que tiene que ver con la salud, porque no somos una persona independiente en cuerpo y en mente y en alma, sino que somos una entidad que interactúa constantemente en todos sus perfiles, ¿sí? Entonces es importante poder empezar a considerar que nuestro estado anímico, nuestro estado emocional va a afectar de cierta manera directa en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, y la biodecodificación trabaja sobre la adaptación biológica que generamos frente al estrés. En esta nueva era terapéutica es sabido que nuestras emociones y sentimientos afectan a nuestro estado físico y nos producen diversas alteraciones en función de cómo vivimos los acontecimientos diarios. Desde nuestras posibilidades nos quedamos haciendo más o menos lo que creemos poder hacer y terminamos repitiendo por lo que hemos aprendido que está bien. Nuestras emociones terminan bloqueándose y es nuestro cuerpo el que va a expresarlas. Lo importante no es solo saber que nuestras emociones no resueltas generan estrés y ese estrés genera una adaptación en el cuerpo, sino poder empezar a comunicarnos con estas emociones y poder ver qué es lo que nos está generando el estrés. Siempre está condicionado por la manera en la cual nosotros vemos el conflicto, ¿sí? Y en lo general nosotros vamos expresando y haciendo lo que más o menos conocemos, ¿sí? Frente a una situación reaccionamos más o menos parecido a las otras veces en las que nos sentimos de una manera similar, ¿sí? La idea de la biodecodificación es que podamos empezar a encontrar qué hay detrás de ese estado emocional, qué es lo que genera nuestras emociones, qué creencia está oculta que genera que yo no tenga una solución aparente en este momento, ¿sí?
Al quedar esa emoción bloqueada, nuestro cuerpo lo que va a hacer es intensificar el síntoma. Si yo, por hablar en criollo, no le doy bola a lo que me está pasando y sigo hacia adelante por el simple hecho de que hay que avanzar, bueno, mi cuerpo lo que va a hacer es gritar más fuerte, va a generar una intensidad mucho más superior en la sintomatología. Y muchas veces esa sintomatología termina generándose en algo crónico, ¿sí? Muchas veces nos quedamos en la explicación mental de los síntomas. Tomamos medicación y continuamos, sin detenernos a pensar sobre lo que nos está pasando en este momento. Al no escuchar el mensaje que nos está dictando nuestro interior, terminamos perdidos, desorientados, angustiados, y es allí donde nuestro inconsciente, para aliviar el estrés, decide intervenir enviándonos el mensaje con mayor intensidad cada vez, que si continuamos sin escuchar se va a convertir en crónico. Nosotros tenemos esta capacidad o esta energía que se llama inconsciente, ¿sí? Nosotros conocemos a la conciencia como aquello que es fácil darme cuenta en este momento, es decir, aquello que tengo lo más práctico y accesible en el momento para darme cuenta. Pero hay una energía que funciona mucho más potente, que es la del inconsciente, que es aquello que a simple vista yo no puedo elegir o no puedo traer a el aquí y ahora. Pero ese inconsciente en algún momento se programó de un montón de información, ¿sí? Y esa información es la que de cierta manera nosotros exteriorizamos en el afuera, recreando situaciones, repitiendo patrones, generando de cierta manera lealtad a mandatos familiares, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchas veces nos quedamos con, ok, esto es lo que me está pasando, tomamos una medicación, anestesiamos el síntoma y nos anestesiamos a nosotros mismos, y si no nos preguntamos y no hacemos algo, porque la emoción lo que viene es a traerme un mensaje que me dice, movete, hace algo distinto a lo conocido. Si yo no hago algo distinto, si yo no genero algo nuevo, esa emoción lo que va a hacer es quedarse ahí y hablándome cada vez más y más fuerte. Esto no significa que tomar medicación esté mal. Si a mí me duele algo, obviamente que tampoco puedo pensar o sentarme a analizar si me está doliendo algo, ¿no? Entonces tomar una medicación está bien, una medicación psiquiátrica también. Hay situaciones en las que son necesarios con supervisión del profesional correspondiente, pero además de tomar la medicación tengo que ir a el fondo o la raíz de dónde se está generando todo esto, o que mejor dicho me lo está generando. Es aquí entonces, con la llegada del síntoma, que se convierte en la posibilidad de sanar aquello que nos incomoda, que nos duele, que no queremos atravesar por la incomodidad o el dolor. Es lo que me está diciendo, esto es la posibilidad de hacerlo distinto, ¿sí? Debemos detenernos a reflexionar y preguntarnos qué me está queriendo mostrar esta situación que estoy viviendo hoy. Veo por ahí que se fueron conectando caras conocidas que hace mucho que no veo, como Miriam, como Gaby, que bueno, hace bastante que no las veía. Bienvenidas. Estoy tomando conciencia entonces de que esta sintomatología me vino a contar algo, ¿sí? Y que este algo yo tengo el poder de cambiarlo. El cuerpo se conecta 100% a nivel inconsciente y todas las señales que me va a dar van a ser conectadas a eso que está muy profundo guardado en mí, ya sea por doloroso, por vergonzoso, por traumático, por alguna razón coherente o no, el inconsciente lo guardó porque le generó incomodidad y hay manifestaciones que me están diciendo trabaja esto. Entonces la enfermedad se empieza a convertir en la posibilidad de cambiar la situación que estoy viviendo.
y de sanar en profundidad, cuando no estamos hablando solo de sanar un cuerpo físico. Es acá en donde Hammer empieza a tomar conciencia de que el control en las enfermedades lo tenemos nosotros mismos, a través de esta capacidad de poder racionalizar lo que nos está pasando y generar oportunidades a través de nuestro estado emocional. Lo que no significa es que no vamos a seguir sintiendo emociones, todo lo contrario, nos vamos a vincular mucho más fluido y a veces vamos a sentir mucho más intenso todo, porque vamos a tener un contacto muy directo con nuestro cuerpo emocional, ¿sí? Pero lo importante es poder saber que nosotros, sin darnos cuenta, somos los responsables de generar esas enfermedades y así también, como fuimos capaces de crearlas, podemos convertir la realidad en algo distinto y que el síntoma desvanezca o desaparezca, teniendo una mejor calidad de vida. Cuando nosotros hablamos de síntomas, no solo estamos hablando de una enfermedad física, también puede tener que ver con algún síntoma emocional y un conflicto, ¿sí? Entonces la biodecodificación va a ser un camino, ¿sí? Que nos lleva luz a nuestro interior y que nos ayuda a comprender el significado de estos síntomas. Comprende que todo está codificado, que todo es información y que todo tiene un sentido biológico. Si yo comprendo que todo está conectado entre sí y que lo que yo pienso lo voy a generar en el cuerpo, entonces tengo la posibilidad de cambiarlo y me convierto en dueña y protagonista de mi existencia, ¿sí? Y esto es el gran descubrimiento de Hammer. Él empieza a tomar conciencia del control que tenemos sobre nuestro cuerpo físico y es ahí en donde esa herramienta se convierte en un aliado para poder salir de un montón de situaciones que nos generaban estrés. Todos tenemos un instinto innato que nos ayuda a sobrevivir, que nos brinda herramientas y recursos para sortear los obstáculos que se presentan en la vida y que ponen en riesgo nuestra supervivencia. Así como en el reino animal, cada especie se encuentra en alerta para salvarse ante un posible ataque externo, nosotros, los seres humanos, también lo hacemos. Esta herramienta que nosotros tenemos es el inconsciente biológico, ¿sí? Quien realiza esta tarea de supervivencia. Nosotros como individuos tenemos un instinto innato que nos va a ayudar siempre a afrontar conflictos u obstáculos para sobrevivir. Lo único que nuestra existencia nos pide es que estemos a salvo y que podamos seguir manteniendo la especie y seguir manteniendo nuestra vida. Entonces todo nuestro organismo está programado de cierta manera para esa supervivencia, ¿sí? Así como nuestro sistema alimenticio va a saber que es necesario comer para no morir de hambre, mi sistema respiratorio va a saber que tengo que respirar para vivir también, ¿sí? Todo nuestro organismo está perfectamente programado para esa supervivencia. Y cuando hay algo que está mal o es extraño para ese organismo, va a ser el organismo mismo el que va a generar adaptaciones para que nosotros podamos estar a salvo, ¿sí? Entonces, la enfermedad para el inconsciente biológico no es algo malo, sino es la adaptación que hizo mi cuerpo para salvarme de algo que me generaba simbólicamente el peligro de muerte, ¿sí? Todo nuestro organismo, como les decía, está programado para esta supervivencia, sea darnos aviso de que necesitamos, por ejemplo, el alimento, hasta qué tipo de alimentos necesitamos, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que no podemos vivir a papas fritas toda la vida porque va a llegar un momento en que el mismo organismo me va a decir no tengo más ganas de comer esto y tengo ganas de, no sé, tomar una sopa para desintoxicarme. Hay veces que nace como una necesidad de comer naranja y paso por una verdulería y veo la naranja y se me antoja comprarla y nunca me gustó la naranja o no es algo que sea mi favorito, ¿sí? Pero es mi organismo que necesita vitamina C y que me lo va a hacer saber,
¿sí? Es así de práctico que funciona todo nuestro sistema para que nosotros estemos a salvo. Entonces, si algo nos está poniendo en riesgo de vida, como generalmente termina una enfermedad si no la puedo sanar o no la puedo resolver, es porque algo estoy haciendo yo que no me estoy favoreciendo a mí mismo, ¿sí? Cuando algo en nuestro organismo no funciona de manera adecuada, nos vamos a encontrar frente a una adaptación que realizó este inconsciente biológico. El inconsciente biológico te va a decir: yo te voy a mantener a salvo, quédate tranquila, tranquilo, que vamos a hacer esto para que vos estés bien, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros vivimos, las circunstancias que atravesamos en nuestra vida, siempre son para nuestra evolución, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que mantenernos alertas a poder ver cuál es el mensaje y no tomarlo de manera distorsionada, porque muchas veces nuestro plano mental nos juega una mala pasada, ¿sí? Cuando pensamos demasiado las cosas, volvemos sobre creencias instaladas, sobre prejuicios, y eso nos quita del foco de nuestro bienestar, que ya el organismo se ocupa de que eso funcione siempre de manera correcta. Acá vamos a empezar a ver que las adaptaciones biológicas se generaron siempre y se van a seguir generando, porque la idea, vuelvo a insistir, es que nosotros podamos mantenernos con vida. Si vamos a remontarnos desde la teoría de la evolución de las especies, Lamarck empezó a trabajar sobre la evolución, por ejemplo, de las jirafas, ¿sí? ¿Se va comprendiendo hasta acá? ¿Estoy siendo clara? Sí. Perfecto. En la antigüedad, las jirafas ancestrales tenían un cuello corto, pero frente a la escasez de follaje, frente a la escasez de alimento, necesitaron elaborar una adaptación en su biología para poder alcanzar, por ejemplo, a los follajes de los árboles, ¿sí? Y nosotros pudimos ver que los descendientes de las jirafas fueron desarrollando un cuello mucho más alto que el primitivo, ¿sí? Y esto lo que generó es que la jirafa, tal y como la conocemos hoy, para sobrevivir se alimenta de las hierbas más altas y necesita en su biología esta adaptación. Esto es un carácter adquirido naturalmente frente a la necesidad del alimento, que obviamente de otra manera la jirafa se hubiese extinguido por no conseguirlo. No solo dentro de lo que es la necesidad, verán cómo lo externo influye muchísimo, porque al no haber alimento afuera, lo que tuvimos que hacer, o lo que tuvo que hacer la jirafa, es generar una adaptación biológica interna, ¿sí? Entonces el medio externo influye en la adaptación biológica para una supervivencia, si se quiere, natural, que es el alimento. Así como la jirafa cambió su biología, también lo hizo, por ejemplo, el elefante, ¿sí? Pero por una condición distinta. El elefante es cazado o era cazado por sus colmillos, ¿sí? Y esto lo que brindaba era la posibilidad de ser matados, ¿sí? Del mismo modo tienen más posibilidades de vivir aquellos que no tienen sus colmillos por el marfil, obviamente, o los tienen más pequeños. Lo que se vio, y esto es nuevo, es que los elefantes que están naciendo nacen sin colmillos o nacen con unos colmillos muy cortitos. Esto es el inconsciente biológico que también tienen los animales, que hace que en su evolución natural, porque nadie se los quitó, sino que fueron ellos mismos como evolución desde su inconsciente biológico, que generan que para no ser matados, para no ser más cazados por esta condición, directamente no la desarrollan, ¿sí? Fíjense cómo es la adaptación de un elefante quizás más antiguo, maltratado por esta condición, a los que nacen hoy en día, que vuelvo a insistir, generaron esta adaptación biológica.
Esto es importante para poder ver que, en principio, cómo influye el medio externo y cómo influyen las situaciones que uno atraviesa para que internamente hasta generemos adaptaciones como por ejemplo engordar, bajar o perder peso o tener una estatura más pequeña o ser demasiado alto, ¿sí? Todo esto son adaptaciones que vamos haciendo como especie frente a la necesidad de encajar, si se quiere llamarlo de una manera más vulgar, dentro del sistema en el cual vivimos o, en nuestro caso, en nuestro sistema familiar, ¿sí? Las responsabilidades de generar esta alteración que se hace directamente en nuestro ADN son nuestras emociones. Y se puede decir que los animales no tienen emociones, pero se ha comprobado que sí las tienen y que se vinculan emocionalmente entre ellos también. Estas emociones generan vibraciones. Estas vibraciones son las encargadas de generar nuestras adaptaciones biológicas, porque las emociones son cuánticas, no conocen ni del tiempo ni conocen sobre el espacio. Si yo hoy estoy sintiendo algo que me genera una emoción, sea cual sea, me conecta con la tristeza, me conecta con la alegría, con el placer o con el enojo o con cualquier otra emoción, es porque antes, en algún momento, en un primer tiempo, yo pasé por una situación que me generó la misma emoción. Entonces, hoy, al estar viviendo esto, automáticamente mi inconsciente me conecta con esa primer situación, ¿sí? Al no conocer sobre tiempo, viajo atemporalmente, constantemente entre las situaciones. Quizás escucho una frase y esa frase me conecta con la tristeza, siento un olor y me conecta con una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una memoria emocional en nosotros que nos están conectando constantemente con momentos y situaciones que hemos atravesado. Algunas son más placenteras y otras nos generan emociones que podemos llegar a considerar de carga o de vibración más baja, ¿sí? Hay vibraciones más altas, como por ejemplo la vibración del amor, que por eso, si siempre nos conectamos desde la amorosidad con nosotros mismos, podemos generar grandes cambios, ¿sí? Y hay otras emociones que vibran mucho más bajo, como la emoción del miedo, y que a veces nos tienden o a paralizar o a generar esto, frente a no poder accionar en algo que me genera miedo o temor sobre mi existencia, porque detrás de todo conflicto en el inconsciente es miedo a la muerte, miedo a morir, miedo a no existir más, va a hacer que mi vibración baje, va a hacer que todo mi sistema de defensa se active y empiecen a generar adaptaciones porque yo no lo estoy pudiendo hacer, ¿sí? La biodecodificación me trae como herramienta la posibilidad de volver a tomar acción sobre mi existencia y, como les decía anteriormente, volver a ser protagonista de esta historia, que es mi vida, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo? ¿Hay alguna duda? No, ¿Te todo muy puedo bien. hacer una pregunta? Sí, Entonces, habías dicho que la conciencia es lo que nos hace darnos cuenta del momento, ¿no? Y el sí. inconsciente, ¿qué sería entonces lo que guarda? La conciencia es aquello que nosotros tenemos más práctico, ¿sí? Claro, lo que Eh, el momento sería, ¿no? es en el momento, exacto. Yo estoy acá, estoy hablando y estoy siendo consciente de lo que estoy diciendo. Hay una energía que es el inconsciente que guarda lo reprimido. Y lo reprimido es aquello que por alguna razón me generó en algún momento vergüenza, me generó eh, trauma, dolor, ¿sí? Entonces, para protegerme, mi organismo lo que va a hacer es guardarla, la información. Pero ese inconsciente está completamente programado
y es el que toma control de mi existencia. Primero, porque nosotros accionamos en un 97% a nivel inconsciente. Lo que nosotros creemos que tomamos conciencia es solo el 3% restante, ¿sí? Muchas veces se filtra a través de chistes el inconsciente, a través de fallidos, ¿sí? Y en el cuerpo es inconsciente puro. Yo puedo estar diciendo que sí con la voz, pero en realidad puedo estar diciendo que no con la cara, ¿sí? Con el gesto de la cabeza, porque mi inconsciente sabe que yo no quiero hacer eso, ¿sí? O puedo estar diciendo soy una persona muy abierta y mientras hablo tener las piernas cerradas y los brazos cruzados, ¿sí? Mi inconsciente me va a evidenciar constantemente. Lo que tiene que ver el inconsciente es más que nada toda esa energía que está reprimida. Y ahora lo vamos a ver en profundidad, porque si está reprimida es porque me hace sentir en el fondo, si se quiere, mala persona, que hago las cosas mal. Y va a ser mi ego que necesita aliviar esa culpa, que va a guardar toda esa información. Pero nosotros, en realidad, a través de la bio, lo que buscamos es traer a la conciencia la mayor parte posible de inconsciente, porque el inconsciente lo que guarda es nuestra esencia, ¿sí? Y es por eso que, bueno, esta herramienta, desde mi punto de vista, es maravillosa, porque nos va a conectar con la esencia más pura de nosotros mismos, que fue condicionada en casi un 97% por el afuera. Fíjense a qué punto en el reino animal condiciona el entorno, ¿sí? Si mis colmillos van a hacer que mi existencia no siga más, que yo muera y que muera la especie, entonces vamos a nacer sin colmillo, ¿sí? Si me voy a morir porque no hay alimento o hay alimento en escasez al alcance de mi cuello, voy a elaborar una adaptación que genere que pueda alcanzar las hierbas de más arriba, ¿sí? Que son las que los demás no llegan y yo puedo llegar. Esto nosotros lo hacemos constantemente. Ese inconsciente lo vamos guardando y reprimiendo para adaptarnos a lo que los demás nos piden que seamos, sea tanto nuestra familia, nuestra sociedad, la cultura, un montón de cuestiones, ¿sí? Pero si bien están guardadas porque son dolorosas, el gran descubrimiento de toda esta teoría es que el sufrimiento es creado por nosotros mismos, ¿sí? El sufrimiento no existe como tal si no hay un pensamiento que lo avale. Y es ahí cuando nosotros podemos tomar control. Lo que no significa es que vamos a vivir en estado zen como Buda, ¿no? Nos van a seguir pasando cosas y vamos a seguir sintiéndonos tristes, angustiados, pero la diferencia es que con esta herramienta podemos llevar el control y no que nuestras emociones nos controlen. No sé si te respondí la pregunta. Y sí, perfecto, perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí alguien más me quería hacer una pregunta. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Sí, yo quería, por favor, que me repitieras qué es lo que significa el tener las piernas cruzadas, los brazos cruzados. No tan cerca de casi. ¿Sabes qué? Escucho muy, muy bajito. No te llegué a comprender. Ah, ¿Quieres saber el significado que explicaste de las piernas cruzadas y los brazos cruzados? Eso en realidad era un ejemplo para mostrar que nuestro inconsciente se expresa constantemente, ¿sí? Em, el ejemplo es que nosotros podemos, a través del pensamiento, querer reprimir cosas
y decir, ok, voy porque si no voy siento culpa al cumpleaños de tal, y mi inconsciente va a decir, si vos vas, te vas a sentir mal porque cierta situación no te gusta del lugar al que vas a ir. Entonces, mi plano consciente va a decir, dale, buenísimo, voy. Pero mi inconsciente, a mí no me sale. Pero mi inconsciente me va a decir que no. Entonces yo voy a decir, dale, buenísimo, vamos. Pero mientras estoy diciendo que sí, mi cabeza va a decir que no. ¿Sí? Esto igualmente tiene que ver con, bueno, con toda un estudio del lenguaje no verbal. ¿Sí? Lo de los brazos cruzados, por ejemplo, es, yo te puedo decir soy muy abierta, pero estoy totalmente cerrada, no permito que nada se filtre, es una protección inconsciente que yo estoy haciendo, ¿sí? Si yo me cruzo de brazos, vos no me vas a tocar, vos no te vas a acercar, yo estoy protegiendo mi vibración, mi energía, mi cuerpo. Eso es lo que hace el inconsciente. El inconsciente constantemente va a manifestar lo que emocionalmente estoy sintiendo. Si yo siento vergüenza, mi cuerpo o mi rostro, mejor dicho, se va a ruborizar. Voy a ponerme colorado enseguida, ¿sí? Y yo, por más que quiera pensar y controlar eso, mi inconsciente me lo va a manifestar igual, porque expresa constantemente lo que siento. Si nosotros podemos ver esto como la posibilidad, vamos a tener un lenguaje muy fluido para saber qué es lo que sí debo de hacer y qué es lo que no me hace bien, lo que no me gusta. Porque las enfermedades, vamos a hablar de enfermedades porque es lo más práctico para ver en la adaptación biológica, ¿sí? Pero los patrones también son una adaptación, los patrones inconscientes que repetimos. Generamos situaciones que no son cómodas a lo conocido, sería un patrón. Pero en la enfermedad lo que va a hacer es ser congruente con el discurso. Si yo digo, por ejemplo, que soy una persona que nunca avanzo, me siento estancada, no puedo avanzar, y eso me genera un estrés terrible, lo que va a hacer mi inconsciente biológico es detenerme las piernas. Si a vos te genera estrés no poder avanzar, no avances, va a decir el inconsciente. Entonces va a activar un mecanismo en donde avanzar a mí me duela. Si yo siento, soy una persona muy orgullosa y no me quiero doblegar frente a nadie, y tuve un problema en el trabajo y me siento doblegado constantemente frente a mi jefe o me siento en sumisión, ¿qué va a decir mi inconsciente? No te arrodilles más, y me va a generar un dolor en la rodilla, ¿sí? Porque cada vez que te arrodillas frente a tu jefe a vos te molesta, te genera estrés. Entonces yo voy a hacer que vos no te arrodilles más. Si yo logro resolver los conflictos emocionales, el cuerpo se quita la tensión de tener que hacerlo y ya no va a generar sintomatología. Puedo vivir una misma situación en donde lo resuelva gestionando la emoción, ¿sí? Y obviamente accionando con mi jefe lo que tenga que accionar en ese caso, ¿sí? Pero eso es lo que hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre nos manifiesta lo que emocionalmente estamos necesitando, ¿sí? Y muchas veces, sí. Puede ser que sea lo que nosotros, por ejemplo, lo sentimos, pero no lo hacemos. ¿A eso te referís? Como por ejemplo, no sé, con un jefe y vos te tenés que callar la boca y te lo vas guardando. ¿A eso te referís? En vez de Literalmente. tomar la situación. Lo que nosotros, lo que genera una adaptación biológica es el bloqueo. Cuando no le doy atención a lo que me está pasando y sigo. Lo reprimo, sería. Lo reprimo. Y hay algo más que es como una gotita de color, una cuota de color, que ¿por qué lo estoy reprimiendo? Que es a lo que tenemos que llegar. A ver, acá no es la idea de que ustedes vayan a confrontar con el mundo, ¿sí? A decir, no sé, de mala manera las cosas. Pero sí ver que, y eso lo vamos a ver en un ratito, ese jefe representa la autoridad. Y la autoridad, en una primera infancia, ¿quiénes son?
son mis padres. Entonces, hay un conflicto que me está mostrando que yo me doblegué frente a mis padres. Es decir, que no me dejaban hacer lo que yo quería. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que a mí me imponga algo que yo no quiero hacer, me va a remontar, como hablábamos hace un ratito, a esa primera vez que sentí esa emoción, que puede ser el enojo, pero que no la supe gestionar, porque sabemos que en la salida de la infancia y el paso a la adolescencia es necesario confrontar con sus padres, empezar a lograr una individualidad, tener una personalidad distinta, ¿sí? Pero si en esa etapa no lo pude hacer, eso va a quedar reprimido y eso va a quedar como una herida y lo voy a proyectar constantemente en el afuera, ¿sí? Y lo que va a pasar es que mi inconsciente me va a conectar con la herida siempre. Voy a encontrar jefes autoritarios, voy a tener una pareja autoritaria, mis amigos me van a obligar a hacer cosas que no quiero, porque no voy a saber decir que no, y por dentro me voy comiendo todo lo que yo sí quiero hacer o lo que no quiero hacer, por culpa, porque si yo digo que no voy a la fiesta, me van a dejar de querer mis amigos, me voy a quedar solo. Si yo le digo a mi jefe que no quiero hacer tal cosa, me va a echar y me voy a quedar sin trabajo y sin dinero, ¿sí? Siempre está el factor culpa en el medio también, que es lo que genera estrés. ¿Se comprende? Sí, perfecto. ¿Hay alguna otra consulta hasta acá? Bueno, frente a esto que estábamos mencionando y lo que surgió ahora, es importante tomar en cuenta entonces que lo que me está pasando y lo que estoy sintiendo hoy nunca tiene que ver con el ahora, ¿sí? Si bien sabemos que tenemos que vivir el aquí y el ahora y todo lo que toda esta corriente facilita, también tenemos que ser conscientes de que todas nuestras heridas se van a formar en una primera infancia y que después toda nuestra vida es repetir lo mismo, ¿sí? Entonces, en muchas situaciones y circunstancias nos vamos a encontrar en la misma situación una y otra vez, ¿sí? Y muchas veces se escucha, y lo hemos vivido, de hago lo que hago y siempre me termina pasando lo mismo, termino teniendo el mismo patrón de pareja, o hasta a veces la pareja tienen hasta el mismo nombre, ¿sí? Esto es porque si no lo sanamos, se va a seguir repitiendo. Y nunca tiene que ver con el ahora. No es tu jefe. Es aquel primer momento en el cual vos sentiste que no te pudiste expresar y que no pudiste hacer lo que querías, ¿sí? Te sentiste obligado, reprimido con tus padres o con la figura de autoridad que tuviste en la infancia, ¿sí? Y esto es lo maravilloso de poder tomar en cuenta de que las emociones son cuánticas, ¿sí? No están acá, no es ahora, están todo el tiempo viajando en un montón de situaciones que hemos vivido. Y si nos animamos a armar una línea del tiempo en todas las veces que nos sentimos así, vamos a ver que el factor externo es el mismo, más allá de datos más, datos menos que puede tener una situación o una circunstancia. Bien, hoy podemos experimentar todas las emociones porque hemos tenido un gran desengaño, un gran disgusto, y este shock emocional produce una congelación neuronal que permanece de forma inalterable en nuestro inconsciente, quedando muchas veces latente. Pasa a ser activada otra vez cuando el acontecimiento se repite, aunque sea de una manera más suave. Cuando se activa, desencadena una respuesta en el ADN y este nos da una respuesta de adaptación
en forma de síntoma que nosotros llamamos enfermedad, ¿sí? El shock emocional queda congelado, que es a lo que nosotros llamamos bloqueo, ¿sí? A nivel neuronal. Entonces, frente al estrés, cuando me genera una emoción similar a la de aquel primer momento, si yo no lo resuelvo, el cuerpo no va a querer seguir intensificando el estrés y va a generar la enfermedad, ¿sí? Alterando el ADN. Cuando hablamos de alteración en el ADN, hablamos hasta incluso, como les decía, en la necesidad de tener una contextura de cuerpo grande, ¿sí? A comer poco para no gastar dinero o por si escasea el alimento. Todo ese tipo de adaptaciones lo vamos haciendo por nuestro bien y por nuestra supervivencia. La enfermedad surge cuando no somos conscientes de que empleamos ciertas emociones porque éstas no son políticamente correctas. Y acá entramos en el gran juego oculto. ¿Qué hay detrás de las emociones? Detrás de las emociones, insisto, hay creencias, ¿sí? Si a mí me dijeron o me hicieron sentir vergüenza por expresar lo que siento, cada vez que quiera expresar lo que siento, voy a sentir vergüenza. Entonces lo voy a reprimir. Si a mí me dijeron que trabajar, no sé, en el arte va a hacer que yo no tenga futuro económico o que es más un hobby que un trabajo, cada vez que yo quiera trabajar en mi arte, lo voy a sentir, ¿sí? Y me va a generar angustia, porque voy a tener que decidir entre hacer lo que me gusta o morirme de hambre, ¿sí? Las creencias lo que hacen inconscientemente es sentenciarnos, porque sin darnos cuenta terminamos condicionando nuestro accionar a lo que está bien para el afuera. Si a mí me dijeron que llorar está mal, porque cuando me caí y era chiquita me dijeron no llores, no estés triste, voy a aprender que cada vez que esté triste está mal y voy a llamar a una amiga y me voy a ir a comer o me voy a ir al boliche porque no voy a querer conectar con esa emoción, ¿sí? Si a mí, frente al enojo mío, que lo podía expresar rompiendo un juguete, me pegaban, voy a saber que está mal enojarse. Sin embargo, enojarse no está mal, sí comprender que mi conducta de romper el juguete va a tener una respuesta, va a tener una consecuencia, pero puedo gestionar ese enojo sabiendo que hay una necesidad de implementar un límite. Esto me está enojando porque está atravesando un límite. Entonces tengo que poner orden, tengo que poner, condiciones en esto que a mí me está haciendo sentir mal. Pero todo aquello que desde muy chiquitos nos enseñaron que estaba mal, por ese mismo hecho lo vamos a reprimir, ¿sí? Y si hay algo que yo hoy tengo ganas de hacer que no es políticamente correcto, como por ejemplo separarme, porque tenemos que estar juntos hasta que la muerte nos separe, yo no puedo decidir separarme porque lo elegí, porque es el padre de mis hijos, porque es la madre de mis hijos, porque es la persona que elegí para vivir toda mi vida, y si lo hago en mi familia no lo van a aceptar, entonces sigo viviendo en este matrimonio aunque no sea feliz. ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto separarme, ¿sí? Entonces no le voy a dar bola a mi sentir, a mis emociones, porque voy a priorizar que los demás vean que hago las cosas bien. Y a veces en la vida adulta nos encontramos dándonos cuenta que hasta estudiamos una carrera por conveniencia, porque me dijeron que era la más rentable, porque me iba a traer mayor dinero, o porque toda mi familia son médicos y corresponde que sea médico, o terminamos viendo que tuve hijos en determinada edad, o tuve pareja en determinada edad, porque si no me iba a quedar solterona para la estructura familiar,
porque en cada fiesta me preguntaban para cuándo el novio, para cuándo la novia, ¿sí? Entonces muchas veces nos encontramos en situaciones que hemos creado en nuestra vida que ni siquiera nos llenan y nos hacen felices, ¿sí? Y acá está la famosa frase de terapia cuando vienen, que es: tengo todo para ser feliz y no soy feliz. Bien, ¿tenés todo para ser feliz? ¿A quién? ¿Quién dijo que todo eso era el bienestar? Y es acá en donde cuestionar nuestras creencias es el primer paso, sobre todo. Es importante comprender que no hay un listado de emociones ocultas y un listado de emociones que mostramos, ¿sí? No es que algunas las guardamos y otras no, otras nos permitimos. Todas se pueden manifestar de una forma u otra. Lo importante es encontrarlas y poder expresar a viva voz o por escrito. Muchas veces escribir una carta o escribir lo que estoy sintiendo es la escritura terapéutica. Nos ayuda a poder sacar todo eso que estamos reprimiendo, ¿sí? Y conectar emocionalmente. Es una forma de hacerlo consciente y darnos cuenta de lo que estamos reprimiendo. Debemos permitirnos volver a sentir esa emoción, pero esta vez de forma consciente. Por eso lo llamamos resentir, que es volver a sentir. La enfermedad aparece después del resentir, pero cuando no le presto atención, aparece la adaptación. Si yo me permito volver a sentir esta emoción, volver a conectar con la tristeza, con el enojo, con el miedo, con la angustia, me estoy dando la posibilidad de ver qué es lo que quiero hacer yo hoy. No lo que hubiera hecho mi madre, lo que me dijo mi padre que estaba bien, lo que la sociedad me impone, ¿sí? Sino lo que es mejor para mí en esta instancia. Debemos dejar de preguntarnos ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué yo enfermo? ¿Por qué siempre estoy viviendo lo mismo? Para empezar a pensar qué debo cambiar en mi vida para que esta se manifieste de otra manera, ¿sí? Esta es una pregunta clave que nos tenemos que hacer en todo. Si nosotros conectamos con la tristeza, podemos saber, vamos a quitarnos de lo que es emociones en sí. Si yo me despierto con un gran dolor de garganta, ¿sí? Y puedo adjudicárselo al frío, puedo adjudicárselo a que estoy con la estufa y cuando salgo me enfermo, o puedo pensar que es aquello que no estoy pudiendo decir y que lo tengo atragantado, ¿sí? Si yo conecto con eso que me está pasando hoy, que no lo puedo expresar, puede ser una conversación pendiente o algo que dije que me arrepentí. Entonces puedo ver qué es lo que tengo que cambiar para que esa emoción fluya. Y es muy probable que mañana no me duela tanto la garganta, porque libero el estrés, ¿sí? Es un acto de madurez, es un acto de crecimiento, es el acto de despertar a la conciencia de que todas las cosas no nos suceden por casualidad. Nosotros somos energía, esa energía es vibración y esa vibración resuena en el entorno. No atraigo constantemente a personas violentas a mi vida, sino que esa violencia primero existe en mí. Puede que yo no sea violento, puede que hayan ejercido violencia en mí y eso sea un esquema conocido, o puede que tenga mucha violencia reprimida y la va a expresar en el entorno constantemente. Entonces, a través de la biodecodificación me empiezo a cuestionar que nada es por casualidad, que si perdí el colectivo es porque ese no era el colectivo que yo tenía que tomar y que seguramente lo que va a pasar me va a traer un aprendizaje, pero no pasa solo por el conformismo, sino porque si yo vivo consciente, en el momento me vinculo con ese aprendizaje y puedo ver que realmente hay algo para mí esperándome. Y es muy diferente a la frase de una desgracia con suerte. Eso es conformismo, ¿sí? Pero sí poder empezar a vincularme con mi entorno como un gran mensajero. No es solo mi cuerpo el que me está trayendo información, sino que todo lo hace.
Sanamos a medida que nos damos cuenta de la manera en la que percibimos nuestros conflictos y podemos cambiar la forma en la que creemos nuestra realidad pasando a la acción, es decir, siendo sinceros con nosotros mismos. Hasta acá, ¿te parece maravilloso cómo nuestro cuerpo, cómo nuestros conflictos se expresan en nuestro cuerpo? Bueno, quédate ahí porque va más allá de nosotros. Nuestro inconsciente se va a manifestar en todo lo que nos rodea, en nuestros síntomas físicos, en los conflictos de pareja, en lo laboral, en todas las circunstancias de nuestra vida y las personas que atraemos en ella. Se expresa en todos nuestros ámbitos a través del filtro de nuestras creencias. Por eso les decía que el sufrimiento es una creación nuestra. Si yo creo que no sirvo para nada, que no soy suficiente, tras la pérdida de un trabajo, voy a considerar que no voy a conseguir nunca más un trabajo. Entonces no voy a encontrar una solución para este conflicto, porque yo no soy capaz, porque yo no sirvo para nada, porque yo no valgo nada. Y quizás, si remonto en la historia familiar, me encuentro con frases como: dejá, mejor lo hago yo, a vos siempre te sale todo mal, no servís para esto, ¿sí? Que desarrollaron una estructura y que después a mí me va a generar un conflicto. Entonces, es importante que empecemos a cuestionar qué estamos creyendo sobre esto que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que creo yo sobre este conflicto? ¿Por qué considero que esto es un conflicto? ¿Cómo modifica mi existencia hoy que a mí me esté pasando esto? ¿Qué me impide lograr este problema? Y cuando me pregunto qué me impide lograr este problema, estoy hablando de un objetivo. Y ese objetivo, si no se logra, es porque está condicionado. Porque alguien alguna vez me dijo que no iba a lograrlo, que no iba a ser capaz, o porque la historia familiar me lo muestra. Para el inconsciente que no vive en la dualidad de que hay un otro y hay un nosotros, el inconsciente sabe que todos somos uno, que lo que pasa afuera pasa adentro. Como la entendemos nosotros, la realidad es muy diferente. Para él, lo real es igual a lo virtual, para el inconsciente. No puede diferenciar lo que ocurre o lo que creemos que ocurre. Todo lo que sucede fuera, primero existe dentro. Muchas veces nos encontramos también en la situación de me echaron del trabajo, ¿sí? Y si nos preguntamos, ¿estabas bien en ese lugar? No, ya no tenía ganas de ir, todos los días era un sacrificio, estar ahí me generaba una tortura. Bueno, entonces, primero, la necesidad de que ese trabajo no estuviese más habitaba en vos. Y si yo me puedo conectar con eso, como no lo hice de cierta manera, consciente, y el universo, si se quiere, hizo de las suyas para que eso suceda. Entonces, lo que yo no me animé a hacer se va a manifestar en el afuera. Y esto es importante porque hasta que no resuelvo, así como las cosas se resuelven a veces a nuestro favor, si yo no resuelvo mis heridas, si yo no las sano, el universo me va a poner en la misma situación una y otra vez hasta que me permita superarlo. Para todo esto, nuestra historia familiar juega un gran papel en este programa biológico de supervivencia, ya que varios mecanismos de protección que utilizamos fueron utilizados con anterioridad en nuestro sistema familiar, heredando así las creencias de lo que es correcto o no, y el modo de accionar frente a un conflicto. Bien, si bien estuvimos hablando hasta acá de que en la primera infancia nosotros somos inconsciente puro, el niño es inconsciente puro. El inconsciente es completamente inocente, es una esponja. Todo lo que el niño vive en la primera etapa de su infancia lo va a tomar como real. No se cuestiona si esto que me está diciendo papá está bien o está mal. Un bebé chiquito absorbe todo. Si bien estuvimos hablando de vivencias propias, estuvimos hablando de traumas
vergüenzas, situaciones que reprimí porque me hicieron sentir culpa, me hicieron sentir dolor o lo que fuera, muchas veces terminamos teniendo situaciones en donde ni siquiera me pasó a mí, sino que le pasó a algún ancestro y que él generó el mecanismo de defensa, que después lo que yo heredé es el mecanismo, sin haber pasado nada, ¿sí? Por eso es muy importante para mí el transgeneracional, porque ahí tenemos nuestra historia. No venimos de la nada misma, sino que toda la información que ellos vivieron influye directamente en nosotros y en nuestro accionar hoy. Por eso siempre dentro de lo que son las clases, las formaciones de bio, se agrega el transgeneracional como herramienta para poder ver también qué hay, de dónde vienen las creencias, quién vivió esto en mi historia que hoy me hace sentir que es así y que no hay posibilidad de cambio. Para esto, científicamente lo que hicieron fue para poder comprobarlo, fue un experimento con monos, ¿sí? Encerraron a monos en una jaula y lo que hacían era, el estímulo era colgar bananas, ¿sí? En lo alto de la jaula. Lo que hacían los monos era subir a una escalera que tenían disponible para alcanzar las bananas. En ese momento lo que hacían los científicos era expulsarle un chorro de agua fría para que el mono no alcanzara las bananas, ¿sí? Lo que fueron haciendo es, en el experimento, ir cambiando los monos. Un mono lo sacaban y ponían un mono nuevo, o algunos se morían y iban reemplazando los monos. Lo que pudieron ver después de muchos años de estudio es que los monos nuevos, los que nacían dentro de la jaula, ni siquiera subían a la escalera para tomar las bananas, porque ya habían incorporado el mecanismo de defensa de que si iban a subir iban a tener el chorro de agua y no iban a alcanzar el alimento, ¿sí? Esto es importante para poder tomar en cuenta de que un montón de monos lo intentaron un montón de veces y siempre tuvieron el mismo estímulo externo, ¿sí? La misma agresión externa, y que su descendencia lo que generó es una adaptación que ya viene incorporada en su aprendizaje. Y si lo hacemos más racional, si hoy lo vemos en la familia, podemos vivenciarlo con los niños. Nacen evolucionados, decimos, ¿no? Mirá cómo se expresan, mirá cómo se vinculan o cómo manejan internet o un montón de cuestiones. Es porque todo lo que nosotros vamos viviendo como generación y en la descendencia se lo heredamos. Muchas veces el médico te pregunta, frente a una diabetes, por ejemplo, frente a un cáncer, ¿cuántas personas en la familia tienen diabetes? ¿Cuántas personas tuvieron cáncer? Nosotros en biodecodificación sabemos que no heredamos la enfermedad, sino que estamos heredando el mecanismo de defensa, ¿sí? Y lo vamos a ir a buscar en la historia familiar. Si yo tengo diabetes y alguien en mi historia familiar tuvo diabetes, voy a ir a buscar la falta de amor dentro del árbol. Voy a ir a buscar la falta de alegría dentro del árbol, ¿sí? No voy a ir a buscar solo la diabetes. Puede que nadie lo haya tenido antes que yo y que yo desarrolle el mecanismo de defensa, ¿sí? Pero que la emoción la sintieron antes otros ancestros. Frente a los obstáculos, las dificultades y las heridas que nuestros ancestros hacen recaer hacia nosotros, tenemos dos opciones: la ya mencionada anteriormente, o sea, repetir, y la otra, que es la toma de conciencia, haciendo algo que nos hará crecer y que es la finalidad última del árbol. El árbol lo que quiere es que vos evoluciones, que vos sanes, que vos vivas tu propia historia, ¿sí? Muchas veces por fidelidad quedamos apegados a no voy a tener una casa que no pudo tener mis padres, que no pudieron tener mis padres, ¿sí? No voy a estudiar y dar el último examen porque mi padre no lo pudo hacer, entonces no lo voy a superar socialmente. Si yo tomo conciencia de todo esto y de lo padecido por mi familia, por mi árbol,
lo que más quiere el árbol y lo que más necesito yo es vivir mi propia historia. La de ellos ya la vivieron, ¿sí? Todo lo que nos sucede es un espejo. Desde la física cuántica nos adentramos en sus verdades y nos encontramos una aplicación extraordinaria para poder sanarnos. La física cuántica nos enseña que todo está relacionado y que estamos creando constantemente nuestra realidad con nuestros pensamientos, sentimientos, o sea, con nuestra atención. Todo aquello a lo que le prestamos atención, todo aquello que nos mueve emocionalmente, se nos presenta en nuestra vida como circunstancia que tenemos que vivir, ¿sí? Obviamente que si yo no le presto atención a algo, no me va a generar ninguna emoción. Pero más allá de eso, es importante que todo me está hablando a mí. Si yo escucho una conversación en el colectivo, le presté atención. Y si le presté atención es porque algo en mi inconsciente me está diciendo que es para mí de eso que estoy escuchando, ¿sí? Si se me rompe un electrodoméstico, también es mi energía que se está filtrando en mi casa, ¿sí? Todo es creado a través de nuestros pensamientos y la física cuántica lo comprueba demostrando que materializamos a través de nuestra observación, ¿sí? Todo lo que nosotros inconscientemente queremos ver y crear, lo vemos y lo creamos, ¿sí? Por eso cuando yo puedo direccionar bien mis pensamientos, puedo tener todo lo que yo necesite. En muchos casos, vernos en los demás nos hace evidente. Vemos nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras inseguridades, y las personas que tenemos delante nos hacen vivir esa situación. Muchas veces hablamos de que el otro es mi espejo, de que el otro es un maestro. Lo que el otro viene a mostrarme es aquello que tengo que reparar en mí, ¿sí? Si hay una herida y el otro me lo está mostrando, es la oportunidad para poder prestarle atención y sanarlo, ¿sí? Pero aquello que me enoja del otro, que me molesta del otro, es lo que tengo en mí, es mi prejuicio. Y si tengo un prejuicio de lo que está haciendo el otro está mal, es porque en algún momento alguien me dijo que eso estaba mal, ¿sí? Y en eso es que lo oculté, lo guardé y lo reprimí, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso el otro es mi gran aliado, es mi amigo, aunque sea un enemigo, porque me está mostrando lo que yo tengo que trabajar. Otra manera que tenemos de trabajar con el espejo es darnos cuenta que buscamos en los demás aquellos que creemos que no tenemos, ¿sí? Esta carencia la encontraremos estudiando nuestro árbol genealógico. Veremos en él esta carencia heredada de nuestros ancestros. La simple toma de conciencia es en muchos casos suficiente para sanarnos. Si buscamos un vínculo, por ejemplo, no me puedo separar porque necesito económicamente a la otra persona, estamos hablando de una carencia individual, estamos hablando de un sentimiento de incapacidad, ¿sí? Y que estamos viendo que quizás en el árbol hay muchas mujeres, muchos hombres que no han podido realizarse económicamente. Además de eso, también es importante poder tomar en cuenta de que en todo el otro me está espejando, ¿sí? A veces busco en el otro compañía por miedo a estar solo, por miedo al abandono, ¿sí? Y hasta incluso encuentro un montón de relaciones en donde siempre me abandonan. Siempre termino sintiendo más potenciada la herida, ¿sí? Toda esta información es para que empecemos a ser más conscientes de todo lo que nos pasa. Tenemos constantemente la posibilidad de poder cambiar nuestra historia. Y vuelvo a insistir, es una gran herramienta que con el simple hecho de preguntarme qué es lo que yo puedo hacer para cambiar esta situación, estoy activando a todo mi organismo a que me dé respuestas. Por eso es una herramienta que puedo usar en lo cotidiano, que además de poder utilizarlo a nivel terapéutico, yo si voy en el colectivo y escucho una conversación que me quedó haciendo ruido,
me tengo que preguntar y voy a encontrar la respuesta. Si miro una serie y en la serie me emociono o me genera tristeza, voy a encontrar en mi historia seguramente algo muy parecido que me está mostrando lo mismo, ¿sí? Entonces, es mirar en todo nuestro entorno, preguntándonos qué es lo que yo puedo hacer, en vez de mantenernos en el victimismo o en la queja de todo me pasa a mí o por qué me pasa lo que me pasa. Bien. ¿Dudas? Te Creo hago que una nos dejaste a todos reflexionando, Yami. sí, Dudas miles, pero no con respecto a lo que vos decís, sino a lo que nosotros estamos sintiendo en este momento. El primer paso siempre es cuestionarse, ¿sí? Cuando empezamos a incorporar esta herramienta, lo importante es poder ver que vamos a vivir conectados. Muchas veces me dicen, pero ahora siento todo mucho más, ¿no? Bueno, bienvenido eso, porque estoy consciente. Y eso me permite modificar, cambiar las cosas. Entonces empiezo a ver la posibilidad, empiezo a ver que mi cuerpo no enferma porque todo está mal, sino porque me está queriendo ayudar, me está vinculando con la respuesta que necesito, ¿sí? Pero si de alguna manera no le voy a prestar atención, y sí, eso va a terminar perjudicándome, por llamarlo de alguna manera. Pero no es el cuerpo, soy yo que no le prestó atención, ¿sí? ¿No te puedo hacer una pregunta de algo que estuviste mencionando, como por ejemplo la diabetes? Me llamó mucho la atención porque en mi familia eh, mi abuelo quedó ciego por la diabetes, su mamá era diabética y también estuvo ciega, yo obviamente no la conocí, y mi mamá, por ejemplo, tiene 6 hermanos, de los cuales 4 son diabéticos, entre ellos mi mamá. A mi mamá se le despierta cuando fallece su mamá, supuestamente por una emoción, a lo que yo me doy cuenta ahora. Cuestión que ahora vos dijiste que la diabetes es la falta de amor. Y yo me doy cuenta que hace ya un tiempo, yo no sé si inconscientemente tal vez es lo que me aparece a mí, que yo siento, y se lo he dicho a mi mamá, no hace mucho, que ella nunca nos decía la palabra te amo, nunca fue cariñosa. Le digo, tal vez es porque no te lo dieron a vos, mirá lo que yo le pregunté, porque nunca jamás de decirte te amo, hija, te extraño, lo que sea. Y yo ahora que vos lo comentás, yo, por ejemplo, con mis hijos, tal vez lo hice inconscientemente, le estoy todo el tiempo diciendo, te amo, te extraño, te quiero, portate bien, todo el tiempo diciéndole la palabra te amo, o escribiéndoselo por ahí en un mensaje. Y yo siento que yo nunca lo recibí, pero es como que lo siento superado. Y se lo he dicho a mi mamá, tal vez por ahí estoy cortando algún patrón haciendo esto. Bueno, es maravilloso porque ya hiciste todo el trabajo, ¿no? Ahí veía, acá hay varias personas que hicieron el curso de bio, algunas el año pasado, otras este año. Ahí está Miriam, Woki, que es otra Miriam, Gaby, y estaban afirmando, ¿no? Mientras vos mencionabas, porque ya han pasado. Lo ¿Cómo? escuché, lo que vos dijiste, y fue como atando cabos. Y yo lo hablé no hace mucho con mi mamá esto. Y mi mamá me decía, ahí, no sé, pasa que antes, no sé, como que era capaz más fría la gente. Sí, le digo, pero vos no sos una persona fría, pero nunca me estuviste diciendo, te amo, qué sé yo. Y vos sabés que hasta mi mamá empezó a cambiar porque por ahí él me manda mensajitos de corazones, o por ahí me dice, hija, te amo, le sale así de... Y eso nunca lo había hecho. Yo siempre digo lo mismo. Uno no puede empezar terapia para cambiar al otro, pero cuando yo cambio, todo mi entorno cambia, ¿no? Es increíble
con el simple hecho de empezar a buscar información y hacer preguntas, cómo el entorno empieza a manifestar cambios, ¿sí? Por eso decía, la finalidad del árbol es que vos evoluciones, porque evolucionamos todos, porque evoluciona tu descendencia, porque activas un programa nuevo de supervivencia. Yo les decía hace un ratito que todo nuestro organismo está programado para nuestra supervivencia. ¿Qué es la diabetes? La diabetes se genera por la insuficiencia de... ay, ahora no me sale. De azúcar. Bueno, Azúcar. porque no Insulina. tolera el azúcar, de insulina. Por la insuficiencia de insulina. No, mi cuerpo no absorbe el azúcar. Por eso necesitamos... ¿Cómo? Lo dulce, el amor sería, a eso se refería. Esa es la decodificación. Nuestro cuerpo, nuestro inconsciente es literal. Ok, si vos no tenés amor, yo te lo quito. Si a vos eso te hace daño, yo no dejo que el azúcar entre en vos, porque te hace daño. La diabetes por lo general es un complejo de abandono. Vos recién mencionabas algo de tu mamá, que no era capaz de dar amor, porque quizás no lo había recibido. Tenés que ir a ver más arriba, seguramente alguien en el árbol abandonó. Y probablemente sea la mamá. Un abandono real, hablo. No poder hacerse cargo, haber muerto, porque morir es un abandono inconsciente. Digo inconsciente porque el niño lo sufre como un abandono. Claro. Más allá de que el adulto comprende de que una enfermedad se lo llevó y no quiso dejarlo. Entonces, todo esto que vos estás haciendo consciente es importante. Dijiste algo muy significativo, que es lo que trabajamos mucho dentro de los grupos, que es la herida. Cuando hay una mamá que está herida, es muy probable que lo proyecten ustedes. No les puede dar algo que ella no tiene, ¿sí? Yo no te puedo dar a vos 100 pesos si tengo 50. No te lo puedo dar, por más que quiera. Ay, no sé si se me desconectó, no la veo más. Está bien. Ahí estás, te me corriste. No le puedo dar algo que no tengo. Muchas veces aparece el ego diciendo, ok, pero si yo no lo tuve y se lo doy a mis hijos, ¿por qué ella no lo hizo? Porque vos sí tenés la evolución, vos sí tenés las herramientas, porque vos seguro en tu historia familiar tuviste a alguien que te dio amor. De algún lado lo tuviste que haber visto, ¿sí? Para poder dárselo a tus hijos. Y sí es importante porque lo que vos haces, más allá de que no sea algo negativo, es proyectar tu herida. Como yo necesitaba que me digan que me amaban, yo le digo a mis hijos que los amo. Quizás ellos hoy no lo necesitan porque lo tienen siempre, pero es tu necesidad. Y esto, si no lo hacemos consciente, en esto que es algo bueno, porque no tiene nada de malo que vos se lo digas a tus hijos y que se lo demuestres, en muchas cosas, si no lo hacemos consciente, lo repetimos, ¿sí? Y terminamos teniendo frases en una discusión con nuestros hijos que nunca lo hubiéramos querido decir, pero que eran las que me decía mi madre, la que me decía mi padre. La madre siempre es la que se lleva todos los cachetazos, ¿no? Siempre es la culpable de todo. Pero acá cuando nosotros trabajamos en bio, podemos ver que el padre también tiene su responsabilidad y que hasta la sociedad lo tiene, ¿sí? Pero es muy bueno. Me pasó mucho que, por ejemplo, mi mamá siempre fue una persona de carácter muy fuerte, que le podías decir las cosas hasta ahí porque te escuchaba, pero ella siempre iba a imponer lo que ella quería. Y hace alrededor de 3 años, yo por primera vez me atreví a enfrentarla y a decirle todo lo que le tenía que decir, te guste o no te guste. Y a partir de ahí cambió todo, pero todo. Cosas fuertes te hablo, no una peleita así nomás. Como por ejemplo esto, vos siempre, a ver, yo fui la hermana mayor, ¿y por qué? A ver, yo me tengo que cargar de que nunca me hayas dicho te amo, ni a mí ni a mis hermanos, siempre poniendo unos límites en todo, y nunca... Bueno, cosas así fuertes, y a partir de ahí fue cuando empezó a cambiar todo lo que yo te digo. Bueno, porque vos pusiste límites. Porque vos pudiste hacer consciente el patrón y pudiste accionar dentro de lo que era mejor
para vos. Esa es la idea, ¿sí? En primera medida lo que vamos a hacer es tomar conciencia, ¿sí? Y después tenemos que pasar a la acción, porque si yo no hago algo para cambiar lo que estoy viviendo, y se va a volver a repetir, lógico. Por eso digo, no es solo la toma de conciencia. A veces con la toma de conciencia es suficiente porque lo naturalizo y me salen las respuestas. Flavia, ¿en algún momento de tu infancia tuviste problemas de anginas, broncoespasmos? Broncoespasmos. Estuve en tratamiento hasta los 12 años. Bien. Así es el inconsciente. Todo lo que reprimo lo va a manifestar, ¿sí? Y vuelvo a insistir. Lo importante es que podamos conectar con la emoción. La emoción no es mala. Sentir tristeza es necesario. Cuando yo me siento triste me permito ir hacia adentro, me permito manifestar mi creatividad, encontrar soluciones. Si yo no me permite la tristeza, porque vuelvo a insistir, llamo a mi amiga y me voy al boliche, nunca me voy a conectar con lo que necesito. Y la tristeza va a volver y va a ser mi enemiga. Pero no está mal sentirse triste. Si yo estoy viviendo un duelo porque falleció mi padre y no me permito sufrir por eso, y en algún momento ese duelo se va a repetir. Cuando me separe de una pareja, cuando me pelee con una amiga, voy a sentir el duelo que no realicé, ¿sí? Nos incomoda estar triste, nos incomoda estar angustiados, pero es necesario, no es negativo. Así que la invitación a partir de ahora es que espero haber podido conectar con esto, con el poder preguntarme, poder hacerme preguntas, poder cuestionar y poder ser consciente de que soy responsable. Porque muchas veces pasamos nuestra vida culpando. Es culpa de mi infancia, culpa de mi madre, culpa... Y no es culpa, es entender de dónde viene la historia, pero mi responsabilidad como adulto es correrme de ahí. ¿Y por qué me dijiste lo del broncoespasmo? No entendí esa parte. Porque dijiste que nunca pudiste imponerte frente a tu madre. Pero yo era re chiquitita. Eras inconsciente pura. Los niños también enferman. Y también lo hacen para generar adaptaciones biológicas. Wow. Por lo general, en la primera etapa de la infancia, lo que nosotros hacemos es expresar los conflictos de la familia. Pero desde los 3 años en adelante ya son conflictos interiorizados. El niño también quiere decir, no quiero ir al cumpleaños de la tía, pero no lo dice, porque mamá te va a llevar igual. ¿Cuántas personas escucho hoy en día que las han llevado a velorios teniendo 3 años sin comprender nada y sin preguntarles si querían estar en ese lugar? Y esa emoción se bloquea igual, aunque no sea consciente en el momento porque no supe decir que no. Pero vos expresaste eso, que siempre te reprimiste frente a tu mamá, por eso era probable, digo probable, no lógico, que hubieses tenido broncoespasmo. Wow. Bueno, sí, veo tu manito, no tengo tu nombre, te escucho. Estela, ¿qué Sí. relación tuvo? He tenido 2 abandonos muy fuertes. El de mi padre cuando nací, resolvió irse cuando yo estaba recién nacida. Y mi esposo mi anterior esposo, cuando yo cumplí 55 años, decidió irse y lo cumplió unos años después, pero estando conmigo, él ya había decidido irse. ¿Qué relación puede tener la acción de mi padre con lo que hizo el que fue mi esposo? Gracias. La relación es la que hiciste vos, si no, no la hubieras asociado. Si vos lo asociaste es porque sentiste lo mismo. Y sin ir muy lejos, hace un ratito lo di como ejemplo sin conocer tu historia. Si me abandonó mi madre o mi padre, es muy probable que me termine abandonando una pareja. Lo que te vino a mostrar es la herida latente, lo que tenés que trabajar es el abandono de tu padre.
El niño no entiende las razones del adulto por el cual no está. Y siempre digo lo mismo, el mundo es muy cruel. Voy a la escuela y me hacen hacer cosa que me enoja, lo veo en mis hijas, el dibujito para el Día del Padre, sin cuestionar cómo es la familia o cómo es, porque algunos nenes tienen que hacer el dibujito y yo no tengo a quien dárselo, ¿no? Entonces constantemente me enfrento a la herida de abandono. Y si lo tomo en cuenta, lo vas a ver en todo. Miedo, no, vuelvo a lo mismo. Siempre estoy para mis amigos. Siempre soy la que estoy. Pero ellos no están para mí. ¿Qué hay detrás? Miedo al abandono. Si yo no estoy en todo lo que ellos necesitan, me van a dejar, como me dejó mi padre. Porque el niño no entiende de razones, vive emocionalmente. Gracias. Qué interesante, gracias. A vos por contar tu historia, a vos Flavia también, siempre digo lo mismo, es muy valioso y se necesita de valentía, sobre todo en un grupo que no conozco en profundidad al otro, hablar de mí, de mi historia, pero suma un montón para poder comprender esto. ¿Qué vínculo tiene lo que me pasó al nacer, lo que me pasa a los 55? Todo. Y por eso hoy tu inconsciente te lo trajo. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra consulta? Bueno, de mi parte, como les decía, espero haber traído no sé si se dice traído, un poco de luz y despertar en este camino, que puedan empezar a hacerse preguntas, que puedan vincularse con sus emociones, porque nos han enseñado en algún momento que estaba mal y que si me caía no me tenía que doler, y sí duele cuando me caigo y está bien expresarlo, y eso también es un mecanismo de defensa, porque si no me doliera me seguiría tocando la herida. Entonces necesito atravesar por el dolor para que sane, y eso pasa interiormente. Cuando emocionalmente tengo una herida, si no me permito que me duela, no va a sanar nunca, ¿sí? Porque voy a seguir tocándola. Entonces necesito atravesar ese dolor. Así que espero haber llegado un poco a lo que era mi fin, que es empezar a cuestionarse, y les agradezco a todos el estar. Una pregunta, Yami, antes que termines. ¿Dejás el video colgado en algún lugar para que podamos repasarlo? Lo voy a subir al perfil y si no me lo piden y me envío el link. Dale, yo te lo voy a pedir. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias a todos y a cada uno. Que terminen bien el día. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Yami. Muchas gracias. Está bien.